El objetivo número 2, definir metabolismo. Es importante que conozcamos qué significa la palabra metabolismo. La palabra metabolismo proviene del griego metabole, que significa o quiere decir cambio, y el sufijo ismo, que significa cualidad. Continuando, el metabolismo, ya vimos el significado. ¿Y qué quiere decir la palabra metabolismo? Sencillamente es la cualidad que tienen los seres vivos de poder cambiar. ¿Y cambiar en qué? La estructura química de la materia. Y eso, si nos detenemos a pensar, mis queridos estudiantes, es fascinante. Y nosotros, sin ser conscientes, nuestras células son capaces de nutrirse y de incorporar una sustancia A y transformarla en una sustancia B, que a ella le pueda interesar. Pues, ¿y por qué le puede interesar? Para formar estructuras. ¿Para qué? Para su crecimiento, aportar energía o para responder con nuevas moléculas según los estímulos. Así y de este modo, todo el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula es lo que vamos a definir o definiremos como metabolismo. Y esto es importante y es una de las condiciones por las que somos seres vivos. Y sabemos, que lo dijimos en la clase número 1, que las células se dividen en dos grandes grupos, en células eucariotas y células procariotas. Sabemos que hay otros organismos mucho más simples, que son los virus, y que no se reconocen como tales o precisamente como seres vivos, porque no tienen la maquinaria metabólica necesaria y necesitan infectar a otros organismos. En el metabolismo, todo este conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula contemplan dos eventos importantes o dos momentos importantes, o se divide en dos momentos. Uno, el anabolismo, y otro, el catabolismo. Antes de poder definir lo que es anabolismo y lo que es el catabolismo, vamos a fijarnos en estas imágenes que mostramos en la presente gráfica. Aquí he hecho un esquema sobre el catabolismo y el anabolismo. Aquí, en este punto, les he colocado nutrientes, que son las sustancias que nosotros ingerimos, como carbohidratos, proteínas y las grasas, que llevan una dirección hasta formar moléculas simples como el CO2, el H2O, el NH3 y aminoácidos y ácidos grasos. Como podemos ver, en el catabolismo actúan enzimas, ¿verdad? Estas enzimas tienen un papel fundamental, como lo veremos más adelante en esta clase. Vamos ahora al proceso de anabolismo. En este caso, vemos que a partir de sustancias simples como aminoácidos, ácidos grasos, bases nitrogenadas y azúcares, que son moléculas simples que llevan o que llevaron una dirección ascendente, van a dar lugar o a formar macromoléculas y componentes celulares. Ahora bien, sí vamos a explicar lo que es el anabolismo y el catabolismo. El catabolismo es la rotura, degradación de moléculas complejas ricas en energía como las proteínas, los carbohidratos y las grasas, dando lugar a otras más simples, por ejemplo, como dije anteriormente, el H2O, el NH3, el CO2. La energía liberada es capturada como ATP y almacenada para ser utilizada en reacciones sintéticas anabólicas. Anabolismo es la síntesis de moléculas complejas a partir de otras moléculas más simples, por ejemplo, proteínas a partir de aminoácidos y glucógeno a partir de glucosa. Las reacciones sintéticas requieren de energía que proviene de la hidrólisis del ATP. Aquí podemos observar nuevamente el esquema del anabolismo, que vemos que a partir de moléculas simples se da lugar a moléculas complejas. En el caso de catabolismo, vemos moléculas complejas a moléculas simples.
Una vez que hemos definido el anabolismo y el catabolismo, vemos que el catabolismo es un proceso metabólico, el conjunto de reacciones metabólicas que consiste en la degradación de la materia, en ir simplificándola. Nosotros, nutriéndonos de macromoléculas orgánicas, vamos a ir quitándole piezas, simplificándolas hasta formar moléculas sencillas, como las mostradas en el esquema. En este proceso o transcurso de ir simplificando a la materia, vamos a obtener energía. ¿Pero energía de dónde? Los nutrientes que nosotros ingerimos en su estructura química contienen energía que nosotros, al ir desmontando esa energía, se irá liberando. Nosotros queremos que esa energía no se pierda, queremos conservarla. ¿Y cómo la vamos a conservar? Formando una molécula o unas moléculas de alta energía denominada ATP. Además, en ese transcurso de liberación de energía y captarla, vamos a formar otras moléculas conocidas como transportadores electrónicos. ¿Cuáles son esos transportadores electrónicos? Son el NADH y el FADH2. En este transcurso de obtención y liberación de energía, inevitablemente, una pequeña parte de esta energía se perderá. Pero ojo, esta energía que se ha obtenido se va a usar en la vía anabólica. ¿Y en qué consiste ahora? Vamos a hablar del anabolismo. ¿En qué consiste el anabolismo? Es lo contrario al catabolismo. Consiste en ir formando macromoléculas y componentes celulares más o menos complejos que pueden necesitar las células a partir de moléculas sencillas, y en ese proceso de construcción de moléculas más grandes, obviamente se necesita energía que nos ha proporcionado el catabolismo. El ATP, o bien a través de las moléculas transportadoras de electrones reducidos, que más tarde también van a obtener ATP. Así, el anabolismo y el catabolismo son rutas energéticamente acopladas en donde una depende de la otra. Y como hemos dicho, la energía que va a utilizar la célula en sus reacciones anabólicas se la vamos a dar en forma de una molécula de alto contenido energético que es el ATP, o bien indirectamente formando unas moléculas que son las transportadoras de electrones reducidos, que en algún punto se podrán convertir en ATP, como pueden ver en la gráfica, para dárselo directamente a la célula. Ahora les he mencionado ATP para acá, ATP para allá, y ciertamente tenemos que definir al ATP. El ATP, sus siglas significan adenina trifosfato o trifosfato de adenosina. Es, como todos ya sabemos, el principal portador de energía en los seres vivos. El ATP es la molécula de intercambio energético bioquímico y es la molécula que participa con mucha frecuencia en los intercambios de energía en las células vivas. El ATP, el adenosín trifosfato, es la moneda de intercambio energético de la célula. ¿Y qué quiere decir ello? ¿Y para qué la célula necesita una moneda o dinero? Bueno, ello quiere decir, para que la célula haga un proceso que requiere energía, hay que pagarle con ATP. No le sirve otra moneda, muchachos. ¿Y cómo se le paga con ATP? Bueno, ya sabemos que la ATP es una molécula de alto poder de transferencia del grupo fosfato, que es una molécula de alto contenido energético. Esta molécula que ha ido captando la energía y que se ha ido desprendiendo de las reacciones catabólicas cuando se hidroliza, formando ADP y fósforo inorgánico, en su hidrólisis va a liberar energía. Esa energía la célula la va a intercambiar por otra energía. ¿Y qué significará eso? Cambiando energía por otra energía. Él cambia energía por otra que le pueda interesar.
Así pues, intercambia la energía química liberada durante la hidrólisis. Por ejemplo, ¿cómo la intercambia? Bueno, energía mecánica en la contracción muscular o también por energía eléctrica en la conducción del impulso nervioso o en la energía osmótica que permite el intercambio de iones en contra del gradiente a través de la membrana celular. Y es por eso que decimos que la moneda de intercambio energético celular y es la moneda con la que se va a pagar cuando la célula necesita energía. Y en este momento vamos a plantearlos unas interrogantes que ustedes la van a responder. Y ojito con esto. Fíjense, la primera interrogante. ¿Puede el ATP formar una molécula de alto o mayor contenido energético? ¿Sí o no? Ahí les dejo ese interrogante. Investiguen. Ya yo tengo la respuesta. Ahora bien, ¿por qué necesitamos energía? Y eso nos conduce a otra pregunta. ¿Qué es la vida? Bioquímicamente, ¿qué diferencia a un organismo vivo de uno que no lo esté? Bueno, la complejidad. La diferencia radica en la constante renovación de una estructura formada. Todos los seres vivos tenemos un orden molecular perfecto, por supuesto, dentro de nosotros. Y además somos capaces de transmitirlos a la descendencia. Estos pequeños remolinos de orden que somos los seres vivos en medio de este universo caótico donde nosotros vivimos, parece contradecir, por lo menos un poco, la segunda ley de la termodinámica, que dice algo así, más o menos. El desorden del universo aumenta de forma continua. También nos dicen las leyes de la termodinámica que para mantener esta estructura de masa, estas estructuras de materia de forma ordenada, requiere y exige el consumo de energía. Definitivamente, esta es la razón por la que necesitamos constantemente energía para mantener nuestro orden molecular perfectamente ordenado y ser capaces de transmitirlo a la descendencia. Por favor, plantéense estas interrogantes para que conozcan más a esa molécula de alto contenido energético que es el ATP. Espero por sus respuestas.